Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de comunicación y estrategia. Como saben, estas cápsulas son cápsulas específicas para soluciones específicas, es decir, para situaciones concretas. Pero en este caso, vamos a procurar darles una herramienta polivalente, pero a su vez que está restringida a determinados elementos, a determinados criterios. Ya veremos en la discusión que vamos a hacer al final cómo se integran estas situaciones, pero cómo se integra a su vez la acción oportuna y además los tiempos oportunos en esto de comunicar. Por eso vamos a avanzar hablando de lo siguiente. Las comunicaciones están ligadas a 4 indicadores. Están ligadas al target, a las plataformas, al mensaje y a la oportunidad. Cuando hablamos de target estamos hablando de público objetivo, estamos hablando de la población con la que vamos a trabajar, de las personas y de sus situaciones. No solamente estamos hablando de franjas etarias, sino que también estamos hablando de condiciones sociales, así como sus propias representaciones. ¿Cuáles son estas condiciones sociales? Bueno, no es lo mismo una persona de 30 años o sub 30 de un nivel socioeconómico alto a una persona de nivel socioeconómico bajo. Tampoco estamos, es lo mismo una persona de 30 con hábitos deportivos que una persona de 30 sin hábitos deportivos y sedentaria. A su vez, tampoco será lo mismo una persona de 30 que trabaja en el comercio y en la mercadería que una persona de 30 que, si bien está en el mismo estrato socioeconómico, es profesional o está dedicado a una disciplina o es a su vez técnico o técnica, es decir, estamos hablando de aquellos que ejercen oficios que también son muy bien remunerados. Por ejemplo, hoy día el oficio de la programación está de una u otra forma deslindando con las profesiones convencionales con las que se hacía esto, que eran las ingenierías. Hoy una persona que se gradúa de un bachillerato y sin necesidad de graduarse de él puede ejercer este oficio, el de programar, y ganar un dinero que lo permita colocarse en una determinada condición social. Ahora, esta persona también tiene otros elementos, por ejemplo, su nivel de retraimiento social o su nivel de interacción social. Esto también va a ser una característica de las personas con las que nosotros vamos a trabajar o con nuestro público objetivo. Así que tenemos que estar muy atentos y muy atentas precisamente a eso, a quién le estamos hablando. Lo segundo con lo que tenemos que estar claros es que existen medios de comunicación y existen medios de información. Los medios de comunicación a grandes rasgos son estos que nos permiten el intercambio, son espacios de encuentro, son espacios en los cuales hay la posibilidad de devolver alguna información a quien la emite y a su vez de recibir una respuesta de esa devolución. En eso tenemos los espacios abiertos, los meetings, y tenemos también las redes sociales. Todas las redes sociales tienen esta bidireccionalidad. Pero además tenemos, ya dijimos, los medios de información, que son las plataformas convencionales como la radio, cuando no hay grupos de opinión, como los podcasts y las plataformas de distribución de información, como las páginas web estáticas, aun cuando pueda colocar una opinión, no es lo mismo que interactuar directamente con el emisor. Y, por supuesto, el diario, aquel antiguo instrumento de papel y tinta que hoy día ha perdido mucho de su poder, ¿no? Y es suplantado por plataformas como Infobae y otras, e incluso las aplicaciones de cada uno de los diarios, que fundamentalmente siguen siendo medios de información. ¿Por qué? Porque distribuyen determinado contenido, determinado número de bytes de información, pero no hay un intercambio. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado en dónde vamos a empezar nuestra distribución de eso que queremos enviar, que a fin de cuentas es nuestra opinión, nuestro discurso político sobre algo concreto. La tercera condición que debemos revisar, el tercer criterio o indicador,
es la oportunidad. Nosotros tenemos agendas conocidas que son los días convencionales. El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de los Derechos Humanos, de la Mujer, el Día contra la explotación sexual, el Día del VIH y los días convencionales nacionales, como por ejemplo el Día de la Independencia, el Día de la determinada batalla, el Día de la Bandera, el Día del Orgullo Nacional, y así muchísimas otras fechas que van poblando la agenda y el año de 52 semanas que tenemos. Ahora, esas agendas conocidas son plataformas que se suelen utilizar. Para eso uno debe tener una comunicación ya planteada, es decir, yo debo tener unidades de contenido preparadas para ese momento, que pueden estar preparados con meses de anticipación y esto lo saben ustedes. Segundo, tenemos las situaciones de crisis. Toda situación de crisis es un buen momento para comunicar, pero también es un momento para ir precisamente adelantándonos con lo que nosotros creemos que debe ser la estrategia de comunicación. ¿Cómo es esto? Yo puedo comunicar para profundizar el malestar y obtener determinada protesta, o puedo comunicar para calmar y orientar la acción pacificadora. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puedo comunicar para incrementar? Sí, claro, si nosotros estamos hablando de movimientos y condiciones de situaciones contra una determinada población, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, yo debo actuar para movilizar. Y si yo estoy hablando de tomar, incrementar determinado proceso, reducir determinado beneficio a la población, que a su vez va a redundar en daño hacia ellos, yo tengo que comunicar para disminuir ese tipo de cosas. Y hay además una situación que es la tercera situación en estos términos de crisis y siempre hay que tenerla en cuenta, y es el no comunicar. No comunicar también colabora en la comunicación. ¿Por qué? Porque jamás dejamos de comunicar. Por alguna razón, este actor o esta actriz política decide no operar sobre ese tema. Algo estará pasando. Algo sucede que ellos no comunican y no dicen nada. O lo apoyan o lo repudian. Con esos tres elementos vamos a jugar cuando hablamos de crisis. Cuando hablamos de tendencias, podemos montarnos en esa ola, la ola de la tendencia. Podemos tener líneas, por ejemplo, la línea verde que tenemos ahora, la línea de derechos de mujeres que ha ido incrementándose, la línea de educación, que es una bandera de la Unión Cívica Radical, y son tendencias que existen y que van manejándose y que se van acrecentando de un lado y de otro, y que van teniendo más auge o menos auge. Con las tendencias hay que tener cuidado de no quedarse atrapado. ¿Qué significa esto? Sí, yo puedo tener una línea de batalla con una determinada línea de trabajo. Es decir, yo puedo tener comunicación continua sobre un tema concreto, salud, y la tendencia a una vida más sana, el running, el desarrollo de políticas y pymes de mejor alimentación, por ejemplo, y puedo estar allí, pero no me puedo quedar atrapado o atrapada en esa tendencia. Yo tengo que acompañar la tendencia y hacer un elemento diferenciador. En las tendencias es un poco más difícil, así que tengamos cuidado de entrar en estas olas de tendencia y solo quedarnos en ellas. Podemos pensar un poco más allá. Un poco más allá significará movilizar leyes, movilizar opiniones o denunciar determinadas cosas, pero que no sean simplemente acompañantes de la tendencia, sino que sean elementos que van a llamar la atención dentro de la tendencia. Incluso elementos que pueden cambiar determinadas cosas, ¿no? Determinados momentos, determinadas circunstancias. Usted va a meter allí información que le va a servir a alguien para cambiar el rumbo de su visión o para cambiar el rumbo de sus acciones en cuanto a un tema concreto. Por ejemplo, ¿por qué no nos dedicamos a pensar cómo hacer que todos los techos de todos los edificios de la ciudad sean espacios verdes? Si dentro de los objetivos del milenio, dentro de las condiciones de los grandes acuerdos sobre medio ambiente, se dice que se deben no solamente pintar de verde, sino que además deben
propiciarse el cultivo, propiciarse la colocación de pequeñas plantas para que se sustituya este consumo, esta radiación que se genera por la deflexión solar, y por supuesto el calor de la ciudad incrementa, haciendo lo que sabemos que hace con el efecto invernadero. Así que fíjense, tenemos cosas que podemos trabajar dentro de las tendencias. Y luego están las circunstancias inesperadas. Las circunstancias inesperadas ocurren cuando tenemos situaciones que no llegan a ser una crisis porque no se sostienen, pero son casos muy concretos. Casos en los cuales va a ser necesario dar una información, aprovechar la plataforma y colocarse a punto o acompañar esa situación inesperada. Estos casos pueden ser muy variados, estos casos pueden ser situaciones que no debieron ocurrir ante una acción. Por ejemplo, en este momento están buscando una nena que fue aparentemente secuestrada. Bueno, ¿qué pasó? La ley funcionó, el dispositivo está funcionando o no está funcionando. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esta circunstancia? ¿Operaron los organismos de justicia como tienen que hacerlo? Esas cosas pueden ser temas que nosotros tomamos como circunstancias inesperadas. ¿Por qué? Porque eso no solo pasa en este caso, sino que pasa en todo el país de una manera muy común. Entonces, claro, ahí podemos tomar esa situación inesperada para realzar un problema, para realzar soluciones y contribuir con hacer un aporte significativo. Pero volvemos a esto, agendas conocidas nos dan constancia, crisis nos dan, por supuesto, momentos donde podemos trabajar y operar, las tendencias, cuidado con ellas, acompañamos, pero no nos ahoguemos en ellas, y las inesperadas hay que aprovecharlas al máximo. Cuando hablamos del mensaje, hablamos de sincronizar el discurso con estos elementos que vimos, las crisis, las oportunidades, el target y el contenido. Pero recuerden que nosotros no vamos a profundizar en mensajes porque vimos la cápsula número 7 donde hablábamos de discurso político. Ustedes son personas que operan en el mundo de lo político, en el bosque de lo político. Así que toda comunicación que usted realiza por las redes sociales, toda comunicación que usted realiza por los medios de difusión y por los medios de información es un discurso político, fragmentado, dosificado y estratificado. No puede ser simplemente mi opinión. Recuerden que nosotros estamos haciendo estas cápsulas y empezamos las cápsulas diciendo: no somos personas ingenuas, no actuamos una política de ingenuidad, actuamos una política estratégica. Aquí estamos hablando del Smart Development, estamos hablando del desarrollo inteligente de la política, de un desarrollo que se orienta estratégicamente. Así que aquí recuperamos la información de la cápsula número 7, procurando sincronizar, es decir, acompañar con el discurso la situación o el momento de oportunidad que nos da esta estrategia y que nos permite hacer esta comunicación política estratégica. El ejercicio de hoy va a ser este. Vamos a hacernos estas dos preguntas. Vamos a agruparnos, vamos a hacer dos grupos de trabajo y estos dos grupos de trabajo van a discutir ambas preguntas. La primera pregunta es: ¿puedo hablar de todos los temas en todos los espacios con todas las personas? Segundo, ¿puedo hacer un discurso polivalente, es decir, un discurso genérico que me sirva para todas las cosas? Bueno, ya veremos si eso es posible. Nos vemos en el Zoom.